Bien, mi nombre es Dr. Lluís Vila, trabajo en el Centro de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Moisés Broggi, soy el jefe de servicio. También soy el presidente de la Sociedad Catalana de Endocrinología y Nutrición y no tengo ningún conflicto de intereses con ningún tipo de industria. Bien, mi charla es un tema sobre diabetes e hipoxia tisular. Es un tema que, en cierto modo, aglutina buena parte de todos los fenómenos que van a acarrear o van a conducir las complicaciones de la diabetes. La hipoxia, por medio de la hipoxia, van a generarse bastantes problemas, como se podrá ver seguidamente. Este es un artículo clásico donde se objetiva claramente cómo la diabetes o cómo el mal control de la diabetes se asocia claramente a una disminución de la tensión de oxígeno a nivel tisular. Aquí podemos ver perfectamente cómo la presión basal de oxígeno es claramente superior en población control no diabética o en diabéticos bien controlados respecto a poblaciones de diabetes con peor control. Este sería una primera idea que nos abre el camino para plantear los siguientes temas. Mi exposición va a ceñirse en 4 puntos. Primero, sobre la epidemiología de la diabetes, una pequeña pincelada. En segundo lugar, la epidemiología de las complicaciones, también una pequeña pincelada. En tercer lugar, la fisiopatología de las complicaciones y relacionadas obviamente con la hipoxia. Y finalmente, algunas terapias que se desprenden de esta idea de la hipoxia como base fisiopatológica. En cuanto a la epidemiología de la diabetes, hemos de decir que es un tema, es una epidemia mundial. En este trabajo se hace una proposición o una hipótesis de una previsión de cómo va a aumentar la diabetes en los próximos 20-30 años. Pueden fijarse en las siguientes gráficas qué prevalencia se estimaba en el año 2000 y qué previsión hay en el año 2030. Realmente la subida es vertiginosa. Y más vertiginosa es sobre todo en poblaciones en vías de crecimiento. Son poblaciones donde en este momento, publicado hace unos 15 años, habían prevalencias más bajas, en cierto modo también por problemas económicos, pero a medida que estos países pueden mejorar su estatus económico, al mismo tiempo esto genera un aumento de la diabetes, fundamentalmente relacionado con el aumento de la obesidad, que se asocia obviamente a mejores estatus económicos que por estas poblaciones todavía quizás no tienen. A nivel europeo, aquí podemos ver una aproximación de los estudios que se han hecho en Europa, en distintos países, y podemos ver que la prevalencia puede ir de niveles relativamente bajos, de un 4% en el Reino Unido, hasta cifras que llegan al 9% en España, aunque más recientemente aquí en nuestro país se hizo un estudio en el que se demuestra que la prevalencia actual oscila alrededor del casi 14% de la población de mayor de 18 años tiene diabetes, con lo cual es una cifra realmente muy, muy elevada, que contrasta con valores que teníamos de hace tal vez 10-15 años. Realmente que hay como decían en la diapo inicial, el incremento de la prevalencia es un tema que está marchando y en este trabajo se puede ver claramente. Epidemiología de las complicaciones crónicas. Una pincelada muy breve. Como saben ustedes, la diabetes tiene varios problemas. Por un lado, tiene problemas de tipo microangiopático, que básicamente está afectando la retina y el riñón. Como pueden ver, la retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera en nuestro país y diríamos que mundialmente, y puede afectar entre el 15 y 40% esta complicación de los pacientes con diabetes. De igual modo, la microangiopatía expresada en el riñón, la nefropatía diabética, también oscila la prevalencia entre 3 y 35% de los diabéticos tienen este tipo de problema, y además es una causa muy, muy frecuente de enfermedad renal terminal que va a precisar diálisis. En otro sector, veríamos que la macroangiopatía sería otro fenómeno, otra complicación frecuente en la diabetes. Es una complicación que, por ejemplo, vemos que la diabetes casi supone el doble de riesgo de padecer un ictus respecto a la población sin diabetes. De igual modo, la enfermedad cardiovascular supone un riesgo altísimo de padecer una patología, un problema cardiovascular, una enfermedad coronaria.
Prácticamente diríamos que el fallecimiento de la población diabética, prácticamente en tres cuartas partes, la causa fundamental va a ser el evento coronario. Ya por último, veríamos también que un tema muy específico de la diabetes también sería la neuropatía diabética, que afecta a una amplia base de esta población, aunque hay mucha discusión en la prevalencia, porque el diagnóstico de neuropatía diabética no es simple y a veces depende de los estudios, puede ser entre el 10, 40, 50% de la población pues, con neuropatía. Esta va a ser una de las causas más importantes que van a relacionarse con amputaciones de extremidades inferiores, la neuropatía. Vamos al terreno más de la fisiopatología. Empezaremos hablando de la macroangiopatía. Bien, como ocurre en todas las patologías, siempre son fenómenos multifactoriales. No hay una única causa. No únicamente la hiperglucemia va a generar el problema arteriosclerótico, sino que veremos que, como se puede ver en esta diapositiva, tenemos muchos fenómenos que se asocian con la diabetes, que puede ser la adiposidad central, la hipertensión, el aumento de los lípidos, especialmente los triglicéridos, y el aumento del colesterol LDL, la disminución del colesterol HDL, el fenómeno de hipercoagulabilidad que existe en la diabetes. Todos estos fenómenos van a generar un aumento de la inflamación. Pues para un segundo. Per marcar diapos? No cal. Ah, és que jo vaig fent així i llavors em va passant la diapo. O sigui, no marco diapos, doncs, eh? Vale, per això és que... No, clar, però quan faig el ratolí em passa la diapo. Clar, perquè el que graveu és... Clar, per això. Vale, doncs així. No, és que jo anava marcant per aquí pensant que sortia i em passava la diapo al davant. Vale, doncs començo amb aquesta diapo d'aquí, si voleu. Comencem. Bien, pues el fenómeno, como todas las patologías, no es el único fenómeno que va a inducir la aterosclerosis, sino que en la diabetes, aparte de la hiperglucemia, hay muchos fenómenos coadyuvantes que van a ser los causantes o que se van a asociar para inducir el fenómeno de la aterosclerosis. Aquí podemos ver en esta diapositiva pues, que tanto los fenómenos que se asocian a la adiposidad central, la hipertensión, la hipertrigliceridemia, el aumento del colesterol LDL, la disminución del HDL, el fenómeno de hipercoagulabilidad muy presente en la diabetes, todo ello va a inducir un proceso inflamatorio, que esto va a asociarse también a insulinoresistencia, ello va a conducir a la diabetes, pero al mismo tiempo va pues, a facilitar la génesis de esta aterosclerosis que va a ser precoz en la diabetes. Aquí podemos ver como distintos fenómenos que pueden ser pues, tanto el estrés oxidativo, la alteración de la función vasomotora, problemas de adhesión a nivel endotelial, de adhesión celular, disfunción de la barrera endotelial, alteraciones de la densidad de los microvasos, en fin, toda serie de fenómenos que van a estar claramente asociados a hipertensión, a hipercolesterolemia, a diabetes y a obesidad. De tal modo que la misma OMS, esto es una definición de los años 80, decía como cuando definía la diabetes, cómo se puede definir, decía que los efectos de la diabetes a largo término implican unas complicaciones específicas, retinopatía, nefropatía y polineuropatía, pero también una aterosclerosis precoz. Y esto es un fenómeno clásico pues, de la diabetes. ¿Qué fenómenos conocemos que se asocian con el riesgo de aumento cardiovascular? ¿Qué factores tenemos? Bien, pues en general tenemos fenómenos predisponentes que pueden ser modificables y algunos no modificables. No modificables, pues la edad, el sexo masculino, la historia familiar de cardiopatía isquémica precoz, factores psicosociales. Modificables, pues el tabaquismo, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la misma diabetes, la obesidad, el sedentarismo y los lípidos, todos son fenómenos que obviamente se asocian a riesgo de patología cardiovascular, pero que pueden ser en cierto modo modificables. Dentro de los mecanismos que tenemos en la diabetes que van a asociarse a la enfermedad cardiovascular, tendríamos como mínimo 3 procesos. Obviamente la hiperglucemia, sin duda, va a tener un papel importante, que lo veremos. En segundo lugar, la dislipemia diabética.
Y en tercer lugar, la inflamación subclínica que subyace dentro del fenómeno de la diabetes. La hiperglucemia. La hiperglucemia, hay un fenómeno muy importante que es lo que la glucosa, el exceso de glucosa provoca lo veremos ahora con más detalle, provoca una glicosilación de proteínas y de grasas. Ello induce a la formación de unos productos finales que llamamos de glicosilación avanzada. Y estos productos también los llamamos glucotoxinas, y estos son capaces de inducir lesión tisular. Y este va a ser uno de los puntos más importantes, de los más relevantes en la génesis de la aterosclerosis en la población con diabetes. Esto no es nuevo, y hace muchísimos años que Luis Camille Maillard descubrió la asociación entre una proteína y los hidratos de carbono, que en cierto modo todos conocemos. Cuando tostamos el pan, el aroma que podemos oler, el aroma y también el color tostado de la tostada, esto no es más que cuerpos de Maillard que se inducen por la temperatura y por la fusión entre proteínas y hidratos de carbono. Bien, en nuestro organismo, en cierto modo, nos pasa algo parecido. Tenemos hidratos de carbono, tenemos la glucosa, tenemos proteínas, tenemos una temperatura de 36 grados, tenemos tiempo, vamos pasando el tiempo, y esto provoca lo que llamaremos bases de Schiff y producto lo que se llaman productos de Amadori, que descubrió lo comentaba en el diapo anterior, y dentro de estos productos de Amadori, el siguiente paso sería productos finales de glicosilación avanzada, y estos productos que llamamos AGEs o también glucotoxinas son los que van a ayudar o contribuir a generar algunos otros problemas de la diabetes como complicación. Lo que llamamos hemoglobina glicosilada no es más que una proteína glicosilada. En cierto modo, esta proteína pues, se glicosila y un poco se comportaría como lo que acabo de explicar. Pero diríamos que, en cierto modo, es normal que todas las personas tengamos un cierto nivel de glicosilación. Evidentemente tenemos, aunque sean valores normales, tenemos glucosa en sangre. Ello va a inducir seguro un cierto grado de glicosilación. Como vemos en esta diapositiva, tenemos la hemoglobina y según el nivel de glucosa que haya en sangre, esta hemoglobina se va a glicosilar más o menos. Esta hemoglobina glicosilada vive alrededor de unas 6-8 semanas, con lo cual hay una relación muy directa. A más glucosa en sangre, más se va a glicosilar, con lo cual veríamos que nos ayudará a entender si el control de aquella persona ha estado bien o mal, ha tenido más o menos niveles de glucosa durante estas semanas, estas 4 o 5 semanas previas. Aquí veríamos un ejemplo clásico, que es un ejemplo simple, pero yo lo suelo poner a nuestros pacientes para que comprendan la idea de la glicosilada, de la hemoglobina glicosilada. Aquí podemos ver una situación normal, donde la hemoglobina, obviamente, el pulmón pues va a oxigenarse y luego, con toda naturalidad, va a desprenderse de este oxígeno a nivel tisular y regresará a nivel del pulmón para seguir este proceso. Bien, aquí veríamos, aquí simulo, ¿no? Pues una hemoglobina poco glicosilada, que sería, vamos a decir, normal. ¿Qué ocurre cuando una hemoglobina está muy glicosilada, como sería este ejemplo que pongo aquí en esta diapositiva? Bien, va a captar oxígeno, como la anterior, pero el problema es que la liberación de oxígeno va a ser bastante inferior. Es decir, la hemoglobina muy glicosilada va a reducir claramente la capacidad suya de liberar oxígeno. Tiene más avidez por este oxígeno, con lo cual va a facilitar, en cierto modo, un grado de hipoxia a nivel tisular. Luego, además, tenemos otro concepto interesante, y es que los productos estos que llamamos glicosilados o estos productos terminales de la glicosilación avanzada, o que decíamos AGEs o glucotoxinas, fundamentalmente vamos a generarlos en nuestro organismo. Aquí sería esta glicosilación endógena por la hiperglucemia, pero también es interesante saber que de la alimentación podemos también comer alimentos que están glicosilados, que es normal. Esta glicosilación, si comemos en exceso alimentos glicosilados, también podrían asociarse a algunos problemas. Por ejemplo, aquí podríamos ver cómo vemos que población
con diabetes tienen más productos glicosilados que población control. Esto sería obvio. Y además vemos que incluso en personas con diabetes, las personas que han tenido un infarto, una enfermedad coronaria, se ha observado que tienen un nivel de glucotoxinas de AGEs superior a población sin enfermedad coronaria. Con lo cual, esto nos vendría a señalar que probablemente estas glucotoxinas pues pueden generar problemas. En cierto modo, así como yo también quería comentar que así como veíamos que la hemoglobina glicosilada pierde un poco su función cuando se glicosila, este aspecto que nos demuestra la hemoglobina glicosilada puede traducirse en otras proteínas. Cualquier proteína que se glicosila, en cierto modo, pierde un poco su función. Y probablemente de ahí pues, surjan parte de estos fenómenos, de estas complicaciones que van a aparecer en la diabetes. Se ha comprobado que la hiperglucemia y los AGEs, estas glucotoxinas, facilitan la expresión de genes que promueven procesos inflamatorios, que son fenómenos que, como saben ustedes, son fenómenos capaces de inducir problemas a muchos niveles, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, facilitan la adhesión tanto en células endoteliales, en macrófagos, en células de musculatura lisa. La hiperglucemia también aumenta el estrés oxidativo que promueve la oxidación de las LDL, que esto va a ser un punto clave en la génesis de la arteriosclerosis. Y luego además la hiperglucemia y los AGEs, las glucotoxinas, disminuyen la síntesis de óxido nítrico del endotelio, que también, como saben, va a ser un fenómeno que va a inducir más vasoconstricción y más dificultades de oxigenación a nivel tisular. También, siguiendo con los AGEs, también dificultan la captación de colesterol por el HDL. Los AGEs e hiperglucemia inducen proliferación de las células de la musculatura lisa, y también la glicosilación del colágeno facilita la unión del LDL al endotelio, con lo cual son mecanismos que todos ellos van a facilitar el proceso aterosclerótico. Segundo aspecto, hemos hablado de la hiperglucemia como tal, como inductor de problemas en endotelio y, por tanto, que van a afectar la aterosclerosis. También otro punto importante en la diabetes va a ser la dislipemia diabética. Hay tres aspectos, tres características claras de la diabetes en cuanto a los lípidos, y es que fundamentalmente una diabetes descompensada va a generar un aumento de LDL, del colesterol LDL. Este colesterol son moléculas más pequeñas y más densas, con lo cual tienen mayor riesgo de penetrar en endotelio y con lo cual de provocar aterosclerosis. Hay un aumento también de los triglicéridos y hay una disminución de la HDL. Esto sería el patrón clásico de lo que llamaríamos la dislipemia diabética. Este proceso, estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, implican un aumento del número de partículas. Vemos también un aumento de la concentración postprandial de estos triglicéridos, y además vemos un aumento de triglicéridos y colesterol y de las lipoproteínas. La LDL, como comentaba antes, pueden aumentar, y además son más pequeñas y más densas, con lo cual penetran más fácilmente en el endotelio, y ahí fácilmente, como pues se puede ver en esta diapositiva, fácilmente pueden generar inflamación y más aterosclerosis. También se ve que las HDL son más pequeñas, hay menos, y además son más pequeñas. Y luego, un tercer punto sería también la inflamación subclínica que subyace en el proceso de la diabetes. Hay bastantes mecanismos, ¿no? Aquí pues, podemos ver que hay expresiones de moléculas que inducen adhesión, que hay secreción de citoquinas que incrementan proteínas procoagulantes, por ejemplo, el activador del plasminógeno, activador del plasminógeno total, liberación de mediadores vasoactivos, disminución del óxido nítrico. Los AGEs que antes comentábamos también pueden activar receptores celulares que inducen también procesos inflamatorios, y también hay liberación de factores proinflamatorios por los adipocitos. Es decir, que hay todo un ensamblaje de mecanismos que pueden, pues todos ellos, como vemos aquí en esta diapositiva, todos ellos van a generar un aumento de aterosclerosis y, por lo tanto, mayor riesgo de lesión de coronarias o de otras arterias de nuestro organismo. Terreno de la microangiopatía. Es un terreno bastante complejo y incluso diría, no sé si más estudiado, pero sí con bastantes más mecanismos que están ahí en juego. No quiero ahora dar aquí sería un poco complicado explicar todos estos fenómenos que hay aquí, pero sí quisiera destacar, en primer lugar, los AGEs, aquí de nuevo vuelven a salir, también pueden inducir un mayor aumento de microangiopatía.
Esta proteína, la proteína quinasa C, luego veremos que es capaz de generar o de inducir muchos mecanismos que todos van a promover la patología microangiopática. La actividad proinflamatoria de algunas citoquinas que también encontramos en el proceso de la diabetes y por tanto que van a asociarse también a problemas de microangiopatía. Y quisiera destacar, que luego lo veremos con más detalle, cambios en factores de crecimiento endotelial, como vemos en esta diapositiva, que realmente son fenómenos que van todos ellos a promover un mayor riesgo de microangiopatía. Aquí veríamos muy rápidamente todos los mecanismos que inducen la hiperglucemia. Vemos la proteína quinasa, sería la tercera que vemos desde arriba, y toda esta proteína es capaz de inducir, fíjense qué cantidad de mecanismos pueden ponerse en marcha con muchísimos efectos, ¿no? de los cuales yo quisiera destacar aquí los cambios o el aumento de este factor de crecimiento vascular. Uno de los factores que se observan también, y quisiera también destacar, es unas alteraciones en los hematíes. Hay una disminución de la deformabilidad, hay un aumento de segregación, hay un aumento de la microviscosidad de la membrana. ¿Y ello qué va a ocurrir? Si es menos deforme, su adaptabilidad para poder penetrar en capilares más pequeños va a ser más difícil, con lo cual fácilmente será más difícil de poder llevar el oxígeno a zonas mucho más distales y además aumentar el riesgo de pequeñas trombosis porque es menos dúctil este hematía. Aquí hay otro fenómeno interesante, y es que en esta diapo se ve como la hipoxia es capaz de poner en marcha un factor que se llama hipoxia inducible factor, número 1, que este factor es capaz de inducir cambios en la expresión de algunos genes, especialmente el gen que vehiculiza la aparición del factor de crecimiento vascular, como se ve dentro del núcleo. Este factor de crecimiento vascular, cuando aumenta, lo que ocurre es que va a generar poco a poco un aumento de la vascularización, con lo cual, luego lo veremos, ¿no? Es una idea interesante y que puede ser positiva cuando hablamos, por ejemplo, de un problema isquémico a nivel distal. Esto puede ser interesante, incluso luego es que hay algún fármaco que va a intentar inducir estos aspectos, intentará pues inducir este incremento de este factor de hipoxia tisular, pero si este mismo factor sucede a nivel de la retina y hay un aumento de vascularización en la retina, aumentará el riesgo de hemorragias, con lo cual, en este sentido, lo que esto va a suponer es un problema serio de que puedan haber hemorragias intravítreas y que con mayor riesgo pues, de efectos muy nocivos para la persona con diabetes. Así pues, diríamos que hay como dos fenómenos muy grandes, ¿no? A nivel de la población sana, veríamos que hay una homeostasis, marcado en verde, una homeostasis celular del endotelio, hay un equilibrio entre los efectos anticoagulantes, antitrombóticos, efectos de fibrinolisis, esto está equilibrado. Sin embargo, en la diabetes es justamente todo lo contrario, ¿eh? Todos estos fenómenos que he comentado hasta ahora pues aumentan disfunción endotelial, hay todo de fenómenos protrombóticos, de procoagulación, de proinflamación, de insulina resistencia. O sea, todos son factores que si no los controlamos pueden realmente facilitar estos problemas microangiopáticos. Así en resumen diríamos pues que los fenómenos que inducen directamente hipoxia en la diabetes a nivel tisular, diríamos, por un lado, así muy simple, hay una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina glicosilada. Esto va a inducir problemas obviamente de oxigenación distal. Hay anormalidades en el flujo sanguíneo, hay oclusión vascular y capilar, y hay un estado protrombótico, más disfunción endotelial. Y además vemos también alteraciones en la deformidad de los hematíes. A partir de estos datos que hemos expuesto ahora, ¿qué opciones tendríamos terapéuticas? ¿Qué campo tenemos para intentar encontrar opciones? Primera opción, obviamente, controlar la glucemia, bajar la glicosilada, esto está clarísimo. Obviamente, una dieta saludable. Y aquí en esta dieta saludable, un aspecto que es muy poco tratado o muy poco comentado, es que aparte de las dietas clásicas de la diabetes, es interesante también pues, promover, un cierto modo, dieta más baja en el consumo de AGEs. Luego veremos esto cómo se puede plantear. Obviamente, control de la tensión arterial, control de los lípidos y ejercicio físico. En cuanto a la macroangiopatía, el tabaco, clarísimo, vamos a insistir en el tema.
antiagregantes. El clodiprogel es un muy buen agregante, incluso superior que la aspirina, pero en fin, hay tratamientos, pues esto hay protocolos muy claros de cuándo hay que utilizar clodiprogel o aspirina, o ambos. La pentoxifilina, hay pocas evidencias, aunque se sigue utilizando, pero hay pocas evidencias de que sea muy efectivo. Más recientemente tenemos el cilostazol, donde tenemos efectos claramente positivos en cuanto, sobre todo a nivel de arteriopatía distal, aterosclerosis distal. Este otro fármaco, el naftrofuril, es un fármaco menos utilizado, está en estudio. Y luego las prostaglandinas como PG1 se ha utilizado en situaciones pues, de marcada arteriopatía distal que pueden pues, ayudar. Y luego tenemos tratamientos como inhibidores de la aldosas reductasa, que un poco actuarían en aquella cascada que antes había enseñado en una diapo anterior, pero la verdad es que hay pocos datos todavía a nivel clínico que sean para ponerse en la práctica diaria. Luego, en cuanto al tema de los AGEs que quería comentar, un punto clave es la normoglicemia, para evitar que salgan estas glucotoxinas. Y luego probar también reducir los AGEs de la ingesta, veremos esto cómo se puede plantear. Y luego hay algún tratamiento innovador, pero aún muy experimental, sobre cómo podríamos inhibir la formación de estas glucotoxinas o cómo podríamos favorecer su eliminación. En cuanto a la dieta, hay un punto claro, y es que, por ejemplo, depende cómo cocinemos y qué alimentos estemos utilizando, podríamos facilitar o podríamos aumentar la generación de glucotoxinas de la dieta. Por ejemplo, las altas temperaturas, la cocina en seco, la larga duración, alimentos con grasa. Básicamente, pues, si hacemos plancha, brasa, fritos y asados, serían fenómenos que contribuirían pues, al incremento de glucotoxinas cuando comemos. Opciones mejores desde este punto de vista, pues cocinar a bajas temperaturas, una cocina más bien húmeda, mejor el hervido pues, que la plancha desde este punto de vista, que sean de corta duración, baja en grasa, es decir, hervidos, vapor, guisados, microondas. Por ejemplo, el guisado a veces es a baja temperatura, o sea, es de hacer chup poco a poco a baja temperatura, y esto puede ayudarnos a que no se genere tanta glucotoxina. En fin, son ejemplos, de esto no hay estudios contrastados, pero sí que hay algunas publicaciones pues, que recomendarían de esta perspectiva este tipo de tratamiento culinario, por decirlo así. Otra opción, aquí es más experimental, inhibir su formación, inhibir la formación de glucotoxinas a nivel endógeno. Se ha ensayado la aminoguanidina, que realmente previene la formación de AGEs, incluso ha visto un estudio ya del 2004 que disminuye la progresión de retinopatía y nefropatía, con lo cual sería un aspecto interesante, pero hay efectos secundarios, con lo cual de momento no están en el mercado y no hay otros productos que puedan quizás sustituirlo. Segundo aspecto, o segunda opción, hemos visto que como se puede inhibir la formación, pues vamos a favorecer la eliminación. También estudios con el alagebrium, al 711, son estudios experimentales, con lo cual tampoco hay estudios muy claros que vayan a ser efectivos. Y, por último, hay estudios sobre la inhibición de la proteína quinasa, de esta proteína que es capaz pues, de generar esta serie de cascadas de fenómenos que inducen a estos problemas para la microangiopatía, pero hay este estudio con el broxistaurina, que es un inhibidor selectivo de la PCK, parece que no reduce la progresión de la retinopatía, sí que de la maculopatía diabética, en el riñón es muy poco efectivo. La verdad es que no hay grandes estudios que demuestren que esto vaya a ser un tratamiento de futuro. En fin, como idea no está mal, pero aún no tenemos nada sólido que nos dé pie a que se pueda utilizar. Otras opciones, aquí sí que me interesa más. De nuevo, vuelvo a comentar el tema del factor de crecimiento vascular. Aquí sí que tenemos tratamientos tremendamente eficaces y que han salvado muchísimas cegueras a muchos pacientes nuestros. Es un tratamiento que inhibe, son tratamientos de tipo con anticuerpos monoclonales que inhiben este factor de crecimiento vascular, produciendo francamente una disminución clarísima de la vascularización intravítrea, en la retina, con lo cual el riesgo de sangrado pues mejora muchísimo.
O incluso también se ha visto, y esto es cuando más se utiliza, es que donde más se utiliza es en casos de edema macular, de maculopatía diabética, que es cuando las causas más frecuentes de ceguera en diabetes. Bien, pues en tratamientos continuados con este tipo de productos se consiguen grandísimas mejoras, regresión de estos edemas maculares, y realmente son personas que recuperan la vista, y gracias a estas medicaciones conseguimos mantener buenos niveles de agudeza visual en estos pacientes. Con lo cual, de todo lo que he comentado, diríamos que a nivel de la microangiopatía este sería el que quizás ha dado mejores resultados y sigue dando mejores resultados en este momento. Luego hay otros tratamientos pero que no hay muchos estudios que sean convincentes, y no voy a extenderme aquí. Otro tema interesante que antes he comentado es justamente actuar sobre este fenómeno, este factor número 1 de hipoxia inducido por la hipoxia, que antes veíamos, que era un factor que era capaz, se inducía por la hipoxia, y a su vez este factor inducía un aumento del factor de crecimiento vascular. Pero claro, si hablamos de la retina, esto puede ser un desastre, porque si aumento este factor vascular en la retina, aumenta el riesgo de sangrado. Pero si esto lo expongo a nivel de tisular periférico, cuando hay una arteriopatía distal, aquí podría quizás tener algún sentido y podríamos ver mejorías. Y hay algún ensayo donde parece que muestra esta posibilidad, pero también aún es muy experimental y aún nos queda terreno para confirmar si tendremos resultados positivos a nivel clínico con este tipo de productos. Por supuesto, tendría que comentar, y yo aquí voy a extender muy poco, pero creo que habrán charlas más a fondo sobre el tema, de cómo sí que el oxígeno hiperbárico es capaz, pues, de modificar o de mejorar algunas complicaciones, sobre todo a nivel cuando hablamos de úlcera y menos cuando hablamos de microangiopatía. Hay bastantes estudios en este momento, hace años atrás no habían muchos, pero ahora ya tenemos algunos. Hay esta revisión de la Cochrane, publicada en el 2012, donde realmente dice que realmente el tratamiento con oxígeno hiperbárico realmente mejora, pues hay cambios significativos, sobre todo en la curación de úlceras, aunque aconsejan que habría que hacer más estudios para confirmar con más detalle, ¿no? Pero realmente parece o apunta que este sería un fenómeno interesante. Hay un montón de ensayos ya sobre el tema, y luego hay este metaanálisis de Liu, publicado en el 2013, donde dice algo parecido. Dice que en este metaanálisis revela que el tratamiento con oxígeno hiperbárico mejora, pues, el grado de curación de estas úlceras, y reduce el riesgo de amputaciones mayores en pacientes con diabetes y úlceras, ¿no? Con lo cual, realmente es un camino abierto y quizás todavía poco utilizado. Yo pienso que todavía podría esto extenderse mucho más, pero porque tenemos ya evidencias que realmente nos están dando pie a pensar que es una aportación muy importante. Y aquí tenemos este sería otro estudio de la Cochrane del año 2014, porque en el 2014, donde un poco sigue con esta misma línea, donde comenta realmente el oxígeno hiperbárico, pues parece que muestra que puede ser efectivo, mejorando, pues, la curación de estas úlceras en personas con diabetes. En cambio, para la microangiopatía, aquí hay menos estudios de que la cámara hiperbárica realmente pueda ser efectiva. Hay este estudio publicado en el 2004, hay alguno más por ahí, pero hay pocas evidencias en el aspecto microangiopático, así como en el macro o en las úlceras realmente hay mucha evidencia. En el tema de micro hay menos evidencia. Así, en conclusión, diríamos, pues, que la hipoxia tisular en la diabetes es un fenómeno de origen multifactorial, aunque relacionado fundamentalmente con la hiperglucemia crónica. También otros fenómenos asociados a la inflamación y al estrés oxidativo, como la hipertensión, la dislipemia o la insulina resistencia, inducen la ulterior afectación macro y microvascular que conducirán a la hipoxia tisular. La hiperglucemia es el eje fundamental que desencadena una larga cadena de eventos que contribuyen a la disfunción endotelial. En primer término, para inducir posteriormente fenómenos de microtrombosis y de arteriosclerosis. El control de la glucemia, de la tensión arterial, de la dislipemia y los hábitos saludables previenen en parte la lesión vascular. Existen diversos fármacos para el tratamiento de la enfermedad establecida, como hablamos de la macroangiopatía, como celostazol, clodiprogel, prostaglandinas, y en el caso de la microangiopatía, destacar por los anticuerpos monoclonales antifactores de crecimiento vascular. Y, por supuesto, el mejor conocimiento de estos mecanismos que he ido comentando, fisiopatológicos, sin duda van a abrir nuevas puertas terapéuticas para el tratamiento, pues, de las complicaciones de la diabetes.
Muchas gracias. No sé com he trigat.